Muy buenos días con cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro aprendizaje siempre trabajando desde casa o aprendiendo en casa, siempre con el mismo esmero, dedicación y con la creatividad correspondiente para poder realizar el trabajo de manera eficiente y eficaz y de esta forma seguir aprendiendo y seguir mejorando en el aspecto cognitivo que nos corresponde. Para el día de hoy vamos a trabajar lo que es la comprensión de lectura. Como siempre tenemos ejercicios de comprensión de lectura que nos ayuda en el análisis en los diferentes niveles, en el análisis que abarca diferentes campos. Recuerda que el tema prácticamente más amplio y al mismo tiempo más complejo es el análisis y razonamiento de un texto. ¿Por qué? Porque este no se presenta en una sola rama como es la matemática o las ciencias, que solamente va en una dirección. Todo texto en este tipo de ámbito de razonamiento verbal enmarca diferentes áreas, enmarca diferentes aspectos, como por ejemplo, no te van a presentar un texto de tipo lingüístico, siempre te van a presentar textos de tipos académicos, de tipos poéticos, puede ser de tipo científico, filosófico, didáctico, pedagógico. Entonces, un texto puede estar enmarcado en tantas ramas, con tantos términos desconocidos, con tantas perspectivas de los autores y visiones que ellos demuestran en cada fragmento de los textos que analizamos. Es por eso que siempre tratamos de trabajar por lo menos de 5 a 10 pequeños textos con su respectivo cuestionario o pregunta para que de esta manera, a través de las preguntas, podemos resaltar nuestro esfuerzo de análisis. Bien, entonces vamos a enmarcar el día de hoy nuestro propósito que corresponde a comprensión de lectura, que será el aprender y practicar ejercicios de lectura para mejorar nuestros niveles de comprensión. Sí, tenemos que aprender y practicar ejercicios, diferentes ejercicios en diferentes ámbitos de la lectura. De esta forma mejorar nuestros niveles de comprensión. Y si es necesario realizar a través de estos dos textos que vamos a analizar el día de hoy, un pequeño organizador y enmarcando siempre nuestro propósito y nuestro título y como siempre, nuestro vocabulario para de esta forma familiarizarnos con los nuevos términos que pueden aparecer en estos diversos textos. El vocabulario que nos toca trabajar entonces el día de hoy va a ser el vocabulario número 14. Tenemos 5 palabras muy interesantes, quizás ya la hemos escuchado antes en algún contexto, dentro de la casa, en alguna película, en la calle, en el colegio, etcétera, en alguna obra literaria posiblemente. En caso de que no haya sido de esta forma, es muy necesario entonces que debemos analizar cada una de estas palabras para que de esta forma podamos comprender de mejor manera. Bien, la primera palabra para analizar el día de hoy va a ser la palabra gesta, ¿sí? Va a ser la palabra gesta. Bien, gesta tiene vamos a decir, varios sinónimos que nos ayudan a comprender de mejor manera su significado. Por ejemplo, tenemos la palabra hazaña, que es sinónimo de gesta, también héroe, ¿no? Una hazaña heroica. Entonces también podemos decir que es algo heroico o un hecho heroico. Tenemos estas palabras que nos ayudan a entender mejor el significado de gesta y al mismo tiempo son sinónimos de esta. Entonces yo puedo decir o haber visto quizás muchas películas o haber leído alguna obra o novela literaria en la cual hablen bastante de la gesta, que son las hazañas o hechos heroicos que quizás realizaba un personaje dentro de una novela u obra literaria o en un personaje de alguna serie o algún personaje de alguna película. Entonces, este personaje, supongamos Hércules, ¿no? De una obra, de una película o de un dibujo animado, como quieras entenderlo, como mejor te familiarices con esta información, era un hombre que realizaba mucha gesta, realizaban muchas hazañas, muchos hechos heroicos, ¿no? Como salvar a damiselas, como proteger a un poblado, etcétera. Muy bien, la segunda palabra del vocabulario de hoy es el término granuja.
Granuja tiene diferentes sinónimos como es pillo, como también podría ser ladrón, ¿no? Ladrón. También podríamos decir que es rapaz y fascineroso, fascineroso. Entonces, un granuja entró ayer a mi casa y quiso apoderarse de todos mis bienes materiales. Un ladrón, se refiere a un ladrón. Un granuja fingió ser mi amigo y me quitó toda mi inversión o capital económica. Un pillo, ¿no? Un pillo, ¿no? Un fascineroso. Ayer subió al carro un granuja e inventó que estaba, no sé, enfermo para poder apoderarse, valga la redundancia, de quizás algunos bienes de las personas del bus o del ómnibus, no lo sé, un fascineroso. Bien, entonces esto sería las palabras relacionadas a granuja. La siguiente palabra es grima, el término grima, que significa molestia, incomodidad, fastidio, en rojo, ¿no? En rojo. Entonces, grima es esa molestia, cuando tu mamá o tu papá tienen una grima, una molestia, una incomodidad, un fastidio. Muchas veces nosotros mismos tenemos una grima, un fastidio, algo incómodo, una incomodidad, algo que nos lastima, ¿no? Una incomodidad. Una grima es una molestia, entonces, ¿no? Muy bien, podemos decir entonces aquellos amigos tuvieron una grima por que les costó su amistad, una molestia, un fastidio que les costó su amistad. Listo, la siguiente palabra para el día de hoy sería hecatombe, la palabra hecatombe, que tiene varios sinónimos, como por ejemplo holocausto, sacrificio, matanza, genocidio o masacre también podría ser. Entonces, hecatombe significa todo esto o tiene justamente estos sinónimos que nos ayudan a interpretar su significado. El sacrificio, un holocausto, un genocidio, una matanza, una masacre. Podemos decir incluso que el coronavirus o el COVID-19 fue un genocidio, mató a mucha gente en todo el mundo, a muchísimas personas, ¿no? Una masacre viral por este virus. En las guerras contra quizás personas de diferentes naciones, generalmente ocurre un sacrificio, una hecatombe, una masacre entre personas con armas y mucha sangre, ¿sí? Entonces, la siguiente palabra que podemos analizar el día de hoy sería hediondo. Hediondo, hediondo, si lo hemos escuchado muchas veces, tiene sinónimos como fétido, maloliente, hedoroso, o no, que tiene un hedor muy fuerte, malo, desagradable, putrefacto, claro, hediondo. Muchas veces los amigos que juegan o realizan algún deporte tienen un olor muy hediondo, muy fuerte, maloliente, ¿no? Por ejemplo, también podemos decir que los cadáveres tienen un olor o emanan un olor putrefacto, un olor hediondo, un olor, disculpen, fétido, mal oliente, huele muy mal. Muy bien. Entonces, estas son las 5 palabras que hemos analizado y aprendido el día de hoy. Tenemos como primera palabra gesta, que es hazaña. Tenemos como segunda palabra a granuja, que sería pillo o ladrón. La tercera palabra es grima, que sería una molestia o un fastidio. La cuarta palabra sería hecatombe, que es una matanza o un genocidio. Y la quinta palabra sería hediondo, que es maloliente o fétido o putrefacto. Muy bien, listo. De esta forma podemos analizar cada una de las palabras correspondientes para poder de esta forma tener mayor cantidad de vocabulario correspondiente. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora lo que corresponde al tema de comprensión de lectura. Sí, vamos a pasar a las lecturas del día. Muy bien, vamos a pasar a las lecturas del día. Tenemos 2 lecturas o 2 textos que podemos analizar. Sí, la primera está referido a los premios Nobel y también está enmarcado a lo que es la sección de Premio Nobel de Física, este lado de la física. Vamos a ver qué nos dice esta lectura. Vamos a analizarla y luego responder a la pregunta. Dice, el descubrimiento de la antimateria nos da lugar a reflexiones interesantes. Por una parte, nos podemos preguntar por qué en nuestro planeta solo hay uno de los tipos de materia. La respuesta que dieron algunos científicos, que de la misma forma que aquí nuestra materia está compuesta de electrones y protones, en otra parte del universo, deberá haber sistemas estelares compuestos de antimateria. Se han propuesto otras respuestas, pero
La imaginación ha sido encendida por la perspectiva de una colisión de nuestro planeta con otro semejante compuesto de antimateria. Listo. Entonces, este pequeño texto nos está hablando acerca de, vamos a ver, del descubrimiento y el análisis a través de la inferencia o las suposiciones de por qué en nuestro planeta existe la materia. Si en nuestro planeta existe la materia, entonces en otros lugares de este universo deben existir las antimaterias o debe existir la antimateria. Luego nos está hablando también acerca de esta inferencia o estas posturas que tienen los científicos en base a este análisis. Y posteriormente nos habla sobre una perspectiva de una colisión, una posible colisión de nuestro planeta con otro semejante que podría haber sido de antimateria, para dar quizás nuevas ideas, para dar estas propuestas, para dar estos planteamientos, estas inferencias acerca de este tema. ¿Y cuál es la pregunta entonces? ¿Cuál de las afirmaciones no concuerda con el texto? No está en relación con el texto. Me habla de algo, quizás una de estas alternativas, que no tiene que ver con el texto, ¿sí? Vamos a analizar entonces cada una de las alternativas y nos dice, no es imposible la existencia del sistema estelares compuestos por antimaterias. ¿Cuál de estas afirmaciones no concuerda con el texto? Dice, no es posible la existencia de sistemas estelares compuestos por antimateria. En el texto sí nos está hablando acerca de este tema, ¿no? Que no es posible la existencia de sistemas estelares compuestos por antimateria. Claro, no es posible porque sí existen sistemas estelares, listo, compuestos por antimateria. Luego nos dice, si existen sistemas estelares que están constituidos por protones, disculpen, y electrones, por protones y electrones. Sí, también nos está hablando acerca de justamente los protones y electrones, los compuestos sistemas estelares u otros planetas. Muy bien. El descubrimiento de la antimateria ha generado debates científicos. Sí, exactamente el texto me está hablando acerca de que la existencia tanto de materia como antimateria ha generado estos supuestos, estos debates científicos en diversos lugares del mundo. Muy bien. Después nos dice, la tesis de la colisión explica por qué la Tierra no posee antimateria. Cuando hablamos de tesis es la idea central. Acá la idea central es la colisión o es la existencia de otros lugares de materia y antimateria. Claro, entonces esta está totalmente alejada de la idea central del texto o de las afirmaciones del texto. Todas las anteriores sí estaban en relación con las afirmaciones del texto o con las ideas del texto. Vamos a ver la última. La antimateria y la materia no poseen los mismos componentes. Claro, muy bien. También nos mencionan a través de un poquito de inferencia que la materia y la antimateria no poseen los mismos componentes. Entonces, por este análisis, mi respuesta del cuál de las afirmaciones no concuerda con el texto, no tiene relación con el texto, sería la alternativa D, porque no nos está hablando de una tesis de colisión que explica acerca de la Tierra y por qué poseen. No nos habla, es un supuesto, es una idea, como muchas de las ideas que lanzan en estos supuestos de los debates científicos, más no me está lanzando una tesis definitiva, una idea definitiva acerca de la colisión. Muy bien, esa sería mi respuesta. Vamos a ver ahora el segundo texto. Dice, cada año se genera una cantidad considerable de residuos informáticos. Solo en productos de IBM, la cifra que mueve o que se mueve es de entre 60.000 a 70.000 toneladas de este tipo de residuos informáticos. A pesar de ello, de esta cantidad, dice que Europa todavía no considera la basura informática, o sea, no supera en Europa el 5%. Y por esto dice que no va a ser un problema ambiental. Dice, no es más de un 5% de los residuos totales generados. Solo es un 5%. Existen otras formas de contaminación que son muchísimo más o mayores. A ver, no es problema medioambiental, como hemos dicho. Europa considera que los residuos informáticos no es un problema medioambiental de primer orden. Además, un ordenador es un equipo tan complejo que su reciclado requiere de mucha inversión. Si hablamos de residuos informáticos, hablamos de celulares, computadoras, laptops, etcétera, todo tipo de este tipo de, valga la redundancia, artefactos, ¿no? ¿Qué más nos dicen? Y los beneficios que pueden generar
este tipo de reciclaje no parece todavía que son considerables para un grupo humano o para el grupo humano, como son otros tipos de reciclaje. Entonces, ¿de qué me está hablando este texto? De los residuos informáticos. Me está hablando acerca de la cantidad de, vamos a decir, residuos que se puede generar. Pero para países y continentes como Europa no alcanza un porcentaje que sea un problema, como otros sitios, otras actividades que sí generan una contaminación ambiental o un problema medioambiental mucho más grave. Además, también nos menciona acerca de que los tipos de reciclajes para este tipo de residuos no son buenos y no son de generar inversiones para las personas que lo realizan, como lo hacen otro tipo de reciclajes como botellas, plásticos, etcétera. Bien, esto pertenece a la revista de científica Newton, sección actualidad. ¿Cuál es la pregunta? La afirmación central del texto es, ¿cuál es la afirmación central? ¿En qué se basa el texto? Tengo que basarme en estos datos. Residuos sólidos, problemas medioambientales y reciclaje. Si prácticamente, si estos tres datos que he mencionado ahorita están relacionados a la idea central del texto o a la información central. Si una de las alternativas contiene estos tres, o por lo menos dos, que son los más importantes, entonces definitivamente será la respuesta. Pero si solamente me habla de uno, luego de repente por un lado solo de residuos informáticos, por otro lado solo del problema medioambiental y por otro solo del beneficio o del no beneficio del reciclaje de estos residuos, entonces no van a ser mi idea principal, sino mis ideas secundarias. Veamos entonces, dice, la proliferación de los residuos informáticos no genera impacto ecológico alguno. Me está hablando de una sola idea, que es de los residuos informáticos. Listo. La contaminación con residuos informáticos aún no llega a niveles alarmantes. También es una idea, pero secundaria, o una idea que no abarca todo el tema central. Puede ser una idea principal, pero no abarca todo el tema. Listo. La escasa gravedad, disculpen, del problema no amerita mayor preocupación por daños actuales a la ecología. Solo me habla del problema medioambiental. Veamos la siguiente, la D. El escaso impacto ecológico y la poca rentabilidad de reciclaje no fomentan una política agresiva contra los residuos informáticos. Sí, acá me está hablando ya más de un tema, está hablando del impacto ecológico, la rentabilidad del reciclaje y de los residuos informáticos. Los tres temas que hemos mencionado. Por ende, esta debería ser la respuesta, pero vamos a analizar la última alternativa. Los residuos informáticos no son exorbitantes, sin embargo, causan preocupación por el descuido de las autoridades. Totalmente alejada. Otra idea, claro, tiene relación, pero no en una afirmación central. La respuesta entonces sería la alternativa D. Muy bien. De esta forma podemos analizar siempre considerando palabras que ya conocemos, analizándolo en un contexto conocido, comparando el texto y de esta forma podemos encontrar las respuestas correctas. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy acerca de la comprensión de lectura, nuestro vocabulario del día, el análisis correcto de una lectura y cómo poder quizás entender mejor a través de un contexto familiar que nosotros podamos de alguna forma ayudarnos a nosotros mismos a poder comprender, ¿sí? ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de ejercicios, a través de diferentes preguntas y lo vamos a poner en práctica en la realización de nuestras actividades de comprensión de lectura. Bien, esto ha sido todo por la sesión del día de hoy. Sigue estudiando, sigue practicando y nunca pierdas el interés por seguir aprendiendo. Recuerda que el que siempre se esfuerza y cree que siempre sea una esponjita para absorber todo, a pesar que ya sepa, siempre hay cosas nuevas por aprender, ese podrá ser mejor o el mejor de todos.